Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de ¿Por qué tanta historia? Y sí, señoras y señores, prometimos y nos sorprendimos Más porque dos rápido de lo que capítulos nunca en dos cumplimos tan semanas, rápido. Nunca. Así Novedad que, absoluta. sí. Así que acá estamos. Bienvenidos de vuelta. Para los que no nos conocen y es la primera vez que nos ven, somos Martín quien les habla y Yo soy Sebas. Seba. Somos dos profes de historia que tenemos este podcast donde básicamente exploramos temas de básicamente lo que está ocurriendo en el momento o de temas que no nos da el tiempo para cubrir o no nos da el espacio tal vez para cubrir en nuestros videos más normales, que son justamente videos de 10 minutos de duración en donde hablamos de un montón de cosas, desde la Primera a la Segunda Guerra Mundial hasta el Papa, el arte y demás. Y acá hablamos de otras cosas, pero también Claro. más profundidad en la charla, Sí, ¿no? quizás no tanto explicarles temas de historia concretos académicos, sino charlar de cuestiones que como historiadores y como profes, esta vez incluso más como profes que como historiadores, Ujú. nos parece interesante o tenemos ganas de debatir y que también queremos conversar con ustedes, así que abrimos la conversación para todo lo que nos quieran dejar en los comentarios. Ya habrán visto el título del video, hoy nos toca la principal revolución tecnológica que estamos atravesando y en la que estamos en el medio, la inteligencia artificial. Ujú. Y bueno, si no vieron nuestro capítulo anterior, por supuesto vayan a verlo. En el primer capítulo hablamos de si se viene o no se viene la Tercera Guerra Mundial. Arrancamos con un tema recontra Sí. tranquilo. Tengo entendido que el podcast gustó, así que ojalá que siga gustando y ojalá que sea cada vez mejor. Pero este video de hoy, como vos decís, va a ser un poco menos pesimista. Real no estoy seguro, No sé, pero no no estoy sé. del todo seguro. Capaz que inclusive se está más pesimista. Capaz lo que está Eh, bueno ver es a ver cómo se da la línea de tiempo. Vos en el anterior eras más pesimista respecto a la Tercera Guerra que yo, Ujú. marginal un poquito. Vamos a ver en este cuál de los dos ve un futuro más oscuro o más brillante. Ok. Este. Así que bueno, ¿Se arranquemos arranca? porque sí, 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 ya entremos de Bien. una. ¿Cuál es la intención? La intención es debatir el tema de la inteligencia artificial desde una perspectiva de profes y desde una perspectiva de historia también. Es decir, queremos combinar las dos cosas. Para eso queríamos hacer un momento de poner en perspectiva el desarrollo de la inteligencia artificial dentro de las grandes revoluciones tecnológicas de la historia. Después meternos en nuestra experiencia más personal, es decir, cómo vemos la inteligencia artificial en el aula, si nosotros la utilizamos o no, en el aula, en la creación de contenidos, en los distintos frentes que tenemos. Y ya después empezar a pensar cuáles son las conclusiones o las consecuencias que esta inteligencia artificial tienen en el mundo. ¿A dónde pueden llegar? ¿Cuál puede ser el horizonte si las cosas siguen igual o no? Y terminar, nos parece interesante terminar como terminamos en el video anterior con no solo describir el problema, sino tratar de pensar soluciones o tratar de pensar qué moraleja o qué idea se nos ocurre para encaminar un poco la situación. Hay una situación una imagen mental que se me ocurre, que escuché una vez y que siempre se me ocurre cuando hablamos de estas cosas, que es que hay un tipo que se cayó del barco y se está ahogando, y hay otro que desde arriba del barco, en vez de tirarle un salvavidas, le pregunta si el agua está fría. Ya sabemos que hay muchos problemas y hay muchos peligros con la inteligencia artificial, pero tratemos de llegar a alguna conclusión, a ver, bueno, ¿cómo queremos que esto avance? ¿Se arranca? Por favor, porque la verdad que es probablemente uno de los temas eh, más interesantes que vamos a tratar en el sentido de que estamos atravesando, como vos dijiste, la revolución tecnológica de nuestro tiempo y nosotros somos la generación que tal vez eh, agarró dos revoluciones tecnológicas, por lo menos ultra importantes. La primera siendo la del Internet, ¿no? Sí. Y la segunda la que estamos atravesando ahora. Entonces, las dos son muy dispares, o no sé si muy Sí, muy dispares, rápidas. muy rápidas y muy distintas entre sí, porque yo creo que, bueno, obviamente si bien siempre decís, no todo el mundo está de acuerdo con las cosas, pero generalmente hablando,
cuando apareció Internet, no creo que haya habido, éramos muy pequeños nosotros, pero no creo que haya habido tanta resistencia, digamos, a la aparición del Internet. Sí, con un montón de cosas y con el uso de, cómo fue mutando el uso de, y que algunos lo veían como un lugar peligroso, y de hecho es un lugar peligroso en algunos sentidos. Pero a grandes rasgos como que está aceptado, ¿no? Como esta cosa que vino a transformar la vida de todos para bien. Y tal vez, no sé si lo mismo se puede decir con la inteligencia artificial, ¿no? Sí, hay dos factores que en este primer capítulo, si se quiere, del Ajá. podcast quiero que analicemos, que es la velocidad de los cambios, Ujú. por un lado, y por el otro el ciclo de resistencia a esos cambios. Lo Ajá. vamos a poner en perspectiva con otras revoluciones tecnológicas, pero cuán rápido cambia algo y por otro lado, cómo es el arco ese en el que aparece una novedad, después hay una fuerte resistencia y después cambia. Ujú. Y después se asimila y se normaliza y se universaliza. Eh, no sé, me crucé algún clip hace poco, creo que era de la serie del Three Body Problem, no la vi, pero el clip estaba bueno, que era como que un humano de otro universo hablaba con uno del nuestro y decía, ¿cuánto tiempo tardaron desde el Ujú. origen del hombre hasta la agricultura? Ujú. Unos 190.000 años de los 200.000 que tiene el Homo sapiens. ¿Y cuánto tardaron de eso a la civilización? Claro. 5.000. Y de la civilización a la revolución industrial, no sé, 3.500. De la revolución industrial a la bomba atómica, 100 años. De Sí, hay la como bomba atómica una, al internet, entiendo, ¿no? 50. Hay como una aceleración de procesos y hay una vertiginosidad en los cambios tecnológicos que son cada vez más rápidos. Exacto. Este, igual es medio paradójico, ¿no? Porque ¿hace cuánto hay como un concepto general que venía hasta la aparición de la inteligencia artificial? Hasta, digamos, casi ese momento. Medio que veníamos como en un momento en donde la gente se escuchaba decir esta cosa de como que estábamos medio, entre comillas, estancados, en donde no Sí. aparecía nada nuevo. Capaz con esto que decís vos que tiene que ver con que el hombre avanza cada vez más rápido y también nosotros nos acostumbramos a que justamente aparezcan avances cada vez más rápido. No sé, aparece el auto, después aparece los vamos a la luna, después los aviones comerciales se hacen básicamente accesibles para la mayoría. Obviamente salvando la distancia de que sé que es caro volar, pero me refiero no Sí, es es el mucho lujo que fue en más. su momento cuando apareció. Sí. Eh, Aparece internet y cuando llega internet, viste como que Yo creo que tuvimos unos... Pasa que bueno, el nosotros smartphone, perdón. vivimos... Y ahí. Es que vivimos en un mundo en el cual también, como decíamos algo en el video pasado, todo esto está relacionado con el sistema económico en el que vivimos y no hablando de hay que ser Sí, sí. comunistas o hay que ser capitalistas, sino la dinámica económica y de mercado en la que vive el mundo, que año tras año sale un nuevo iPhone, año tras año sale un nuevo Galaxy, año tras Ujú, año sale una nueva consola, una nueva placa de video, viste que la ujú, ujú. Nvidia 1000, la 2000, la Sí, sí, 3000, la sí. 4000, la 5000. Entonces, 2 años donde el iPhone es igual al del año pasado, ya se siente como que, ¿qué pasó? Se paró el subte, Claro. Ujú. pero en realidad es por la inmediatez. Estábamos en un punto en el cual la gran revolución parecía que iba a ser las pantallas plegables. Sí, es verdad, sí. Medio estábamos ahí, como que no cambió tanto, las cámaras se quedaron igual, Sí, y de pero repente esta generación de smartphones es IA, el nuevo teléfono con IA, la nueva función con IA. Ahora te ujú. puedo borrar la foto con IA. Y esa Ahora es, todo decía. Las revoluciones tecnológicas en todo, en las placas de video, como decís vos, en los celulares, todo decía. Pero es verdad, un poco a lo que yo quería llegar igual es, fíjate cómo a partir de cierto momento está esta creencia de que las revoluciones tecnológicas pasaron de ser novedades a ser de última innovaciones sobre cosas que sí, ya existen, ¿no? sí, Y sí, tal vez la IA es lo que viene a irrumpir en el escenario de decir, esto es nuevo. sí, 100%. Después podemos ver en realidad en algún sentido cuán nuevo es o no, porque obviamente la inteligencia artificial como concepto no es para nada nuevo. La ciencia ficción lo viene usando hace décadas. Y el uso de inteligencia artificial ya existe hace bastante en ciertas cosas, pero nunca, obviamente. Yo creo que te estoy arruinando, perdón, toda la línea de dónde empezar No, el episodio, pero capaz que si podemos poner un punto inicial de esta revolución nueva en el consumidor, por lo menos, o en cómo irrumpe de lleno,
es probablemente sin lugar a dudas ChatGPT, ¿no? O sea, es Sí. cuando aparece ChatGPT y todo el mundo se revoluciona por lo que significa que hay algo que no solamente te responde, sino que hace cosas que se supone que la inteligencia artificial no debería poder hacer, porque siempre nos basamos sobre este concepto de que la limitación de una inteligencia artificial va a estar en que no puede hacer cosas creativas, que no puede hacer creaciones que solamente podría hacer un humano. Y Sí. resulta que sí puede. Después vemos ¿Con qué calidad? qué calidad exactamente, pero puede. Y No, ahí y como que se nos complica el episodio. Pero pará, porque te quiero arrastrar de vuelta a tu línea conductual del episodio. ¿Querés que arrancamos a hablar un poco de esto primero? De cómo pareció, de cómo lo vimos nosotros y todo esto. sí, nosotros, iba a decir eso, que nosotros somos conscientes de que se viene trabajando en inteligencia artificial desde hace mucho tiempo, desde los primeros inicios de los asistentes de Google, había cierto trabajo, pero Ujú. es como vos decís, nos interesa como fenómeno histórico, no el pormenor de cuando se empezó a trabajar, sino el momento en el que se masivizó. Ese Ujú. momento en el que todos vimos que ChatGPT apareció y se bloqueaba el servidor de la cantidad de gente que quería entrar y salían Sí. noticias por todos lados y rompieron récords de usuarios. Ese es el momento donde de verdad pisó fuerte la IA. Ujú. Y eso nosotros sacamos un video ese año testeándola contra las Sí, sí, preguntas sí, que sí. hacíamos. Yo creo que lleva 2, 3 años, 2 años. Es increíble ver lo que evolucionó en 2 años. Porque ahora es mucho más inteligente que cuando nosotros hicimos ese video. Ahora es mucho más rápida, mucho más capaz. Eh, entonces es eso. Estamos en el medio de algo que está constantemente cambiando y nos da esa impresión. Si tendríamos que hacer un video cada 6 meses viendo qué notas se saca en un examen de historia. Porque Más o menos. siguen sacando iteraciones y aparte sigue siendo tan importante que compiten las empresas, entonces ChatGPT lo empuja, Gemini lo empuja, Meta lo empuja, Grok lo empuja, las ideas chinas también, empiezan a surgir, al principio era, mira, me puede redactar un mail y ahora es, me puede filmar una película. Sí, sí. Estaba pensando en cuando salió, ¿no? Cuando apareció ChatGPT, yo recuerdo que en ese momento, para los que no saben, y de hecho no creo que sea tan de público conocimiento, pero nosotros en ese momento estábamos empezando a trabajar en conjunto con una... Estábamos en una beca eh, de YouTube, una beca de Google exactamente, de creación de contenido educativo. exactamente. Y teníamos que sacar por lo menos un video cada 3 semanas y teníamos ya armado el pipeline, se dice, como el La orden de cadena de videos. montaje. Exactamente, la cadena de montaje de los videos que íbamos a sacar, ¿no? Y apareció ChatGPT y fue como, pará, hay que poner un paréntesis acá y vamos a hacer, nosotros íbamos a hacer un video que le va a ir recontra bien porque vamos a hablar de este fenómeno. Y nos pusimos a laburar en eso y lo hicimos, la verdad que el crédito donde se merece, porque lo hiciste vos básicamente ese video, pero eh, creo que fue Salió el video rápido. más rápido que hemos hecho, porque había que estar sobre la hora en eso. Y a pesar de todo, a pesar de haberlo sacado a los días de que empezó el fenómeno, ya estaba viejo también. O sea, ya estaba como que ya estaba, el mundo ya estaba empezando a tomar acción, porque cuando apareció ChatGPT, ¿te acordás que la gran, la gran pregunta y el gran conflicto fue el uso inmediato del ChatGPT en la educación? ¿No? Como Bien. que cuando arrancó ChatGPT, el problema fue, estuvo ahí, de una. Eh, Que y era un poco el primer punto que queríamos tratar, que es cómo lo exactamente. vemos repercutir, cómo vemos el impacto de ChatGPT en nuestras aulas. Y ahí, Eh, capaz que sabés que hubiese estado bueno que hubiésemos visto el video. No sé si lo viste vos antes de este episodio, pero hubiese estado bueno ver el episodio el video antes de ver este episodio para ver qué opinábamos en ese momento y qué opinamos hoy. eh, Eh, si querés Nosotros arranco yo. llegamos a la conclusión en ese momento, y estaría Sí. bueno hacerlo de nuevo, Ujú. de que le habíamos puesto niveles de dificultad según creatividad y habíamos Exactamente. llegado a la conclusión de que el nivel básico fáctico se sacaba a un 10, porque se Ujú. sabía cuándo, qué, cómo, dónde, pero el nivel creativo de hacerle una carta A tenía muchos errores, se sacaba un Ujú. 7. Sí. Yo Yo creo creo que que ahora probablemente haya mejorado. 859 se saca. Y sí, yo creo que un poco sí, ¿no? Eh, a ver, A ver, ¿cómo para veo? darle perspectiva, y terminamos con esto con la cronología de ChatGPT, porque
por ahí nos están viendo chicos que lo empezaron a usar este año o gente que... O gente nos que no lo olvidamos del desarrollo. Ujú. Cuando nosotros sacamos ese video, ChatGPT no googleaba. Exactamente, es verdad, ChatGPT no googleaba. Tenía capeado, tenía un límite Sí. de la fecha hasta que le cargaron información y sacaba de ahí en función de los libros que le enseñaron. Ahora Sí, las inteligencias artificiales tienen acceso absoluto a la web, a la web. lo cual es también un dilema ético que especialistas en IA dicen esto es un problema, Ujú. pero ese es uno de los grandes saltos que hizo. Entonces ahora tiene acceso a mucha más información, la procesa mucho más rápido y sus respuestas son mejores que cuando hicimos ese video. Pero Sí, volvamos a la escuela. sí, a ver, yo creo que en su momento, cuando salió ChatGPT, estaba muy asustado. Bueno, yo creo que, en realidad, perdón, todos los docentes estábamos muy asustados, me parece, cuando salió ChatGPT, porque, porque el comentario general en las salas de profesores y todo era, che, no podemos mandar más trabajos prácticos, no podemos hacer más tareas en el hogar, tengo que tener cuidado con cómo hago las cosas, porque ahora hay una máquina que responde y responde bien en su mayoría, entonces hay que tener cuidado, ¿no? Y medio yo creo que la docencia aprendió a convivir, lamentablemente, y yo ahora te digo después por qué creo lamentablemente, yo la verdad es que, por lo menos en lo que es en el ámbito educativo, soy bastante más pesimista que vos respecto a la existencia de la herramienta. Eh, yo creo que nos acostumbramos a coexistir, ¿no? Es como que yo estoy acostumbrado a saber que la herramienta está y que es una herramienta y que los chicos la usan. El problema es que el problema para mí son varios. Por un lado, eh, es verdad que en algún punto el chat GPT anuló ciertos tipos de actividades pedagógicas que podrían haber llegado a servir. Los trabajos prácticos domiciliarios yo no los tomo hace 3 años, básicamente, porque ya está. O sea, realmente no le considero que tengan sentido. Eh, yo justo tengo cursos más altos en el secundario, entonces me cuesta más la posibilidad de darles actividades un poco más creativas, que tal vez es donde habíamos visto en su momento que ChatGPT hace agua y ahí podría mandar actividades para el hogar o trabajos prácticos apuntados a eso y escaparle un poco a Chat, pero por los cursos que tengo quedo un poco por fuera de esa posibilidad. Entonces, desde ese lado, totalmente arruinado. Pero lo que más me molesta por lejos de ChatGPT, donde más me impacta a mí como docente, lamentablemente, es en las evaluaciones. En las evaluaciones escritas que tomo en el aula. Porque a pesar de que vos tomes una evaluación escrita y estés ahí monitoreando a los chicos, como son tantos, basta con que uno solo de los chicos tenga acceso no a ChatGPT, sino a ChatGPT Pro, porque los chicos siempre uno lo tiene. Y en el momento que vos no te das cuenta, uno saca el celular, le saca una foto a la prueba y de esa manera te lo contesta de una toda entera y encima es distinto al prompt que te tira que así le escribís la pregunta, ¿no? Claro. Entonces, no le estoy dando ninguna... profesores, no se preocupen, no le estoy dando ninguna idea a ningún chico No, porque es ya los más, chicos ya hacen esto y mucho más. te corto ahí un segundo porque no lo charlamos esto, pero Ujú. nos pasó en uno de los colegios donde yo tomo examen, ahora con las integradoras. Ajá. Dicho sea de paso, felices vacaciones de invierno para todos Felices los que nos vacaciones de están invierno. mirando. Felicitaciones a los que aprobaron los parciales, a los que aprobaron integradoras y a los profes que puedan descansar. Pero nos pasó que tomamos integradoras de todas las materias y enseguida se empezó a notar que, claro, algunos chicos, por ejemplo, le habían pedido al chat preguntas posibles con los temas que tenían y Ujú, respondémelas y estudiaban directo las respuestas. ujú, Eso lo ponele, yo tomé la primera integradora a primera hora. Para la segunda hora o para el segundo bloque de integradoras se habían pasado las preguntas y le habían pedido las respuestas y se habían estudiado esas respuestas. ujú. Y después ya para los otros cursos ya lo tenían también hecho desde como premasticado qué tenían que contestar en cada caso. Ujú. Y se vio como un problema masivo de esto de la evaluación Claro, tradicional en la cual ya estaba masticado de entrada, ya tenían respuestas, ya tenían medio camino hecho. claro, sí. Sí, bueno, ahí
denota la importancia de adaptar todas las evaluaciones a todo, lamentablemente, todas las evaluaciones a todos los cursos, porque ya es, en ese sentido es imposible. A mí a lo que me llevó, por ejemplo, es a que en todas las evaluaciones que tomo, antes de empezar la evaluación, le tengo que quitar los teléfonos a todos los chicos antes de comenzar. En realidad yo no se los quito, sino que los ponen arriba de una mesa y comienza la evaluación sin los teléfonos. Pero, ¿qué me ha pasado? Me ha pasado que hay chicos que llevan 2 celulares. Sí. Para que cuando le quites un celular, después tengan el otro. Entonces, yo creo que el problema es que... Y ya yo arranco desde la parte negativa. Yo realmente lo veo como un problema al chat, por lo menos en el colegio, porque está llevando a 2 cosas. Por un lado, a muchos chicos que tratan de usarlo para responder en evaluaciones, lo cual es un problema, pero bueno. Y después, muchísimo más problemático que alguien queriéndose copiar, porque en definitiva no deja de ser alguien queriéndose copiar una evaluación con las herramientas que ahora la tecnología nos lo da. Nosotros nos hubiésemos copiado de otra manera cuando estábamos en el secundario. Los chicos ahora usan el ChatGPT. Los chicos se van a copiar. Es así. O sea, son adolescentes. Es parte del hábito. Por lo menos van a intentarlo. O por lo menos van a intentarlo, exactamente. Es parte de ser adolescente. No es, sí, buscar eso no es el atajo. No es escandaloso de por sí. Es lo que es. Pero sí me preocupa un poco el acostumbramiento a la inteligencia artificial que tienen los chicos más chicos en la escuela. Y eso sí me preocupa, porque vos, yo y tal vez inclusive los chicos más grandes, tal vez de última ven al chat como una herramienta para ciertas cosas y ciertos momentos. Y entonces está todo bien hasta cierto punto. El problema es cuando el chat empieza a reemplazar las preguntas críticas, cuando empiezan a reemplazar el pensamiento crítico y cuando empiezan a reemplazar ciertas cosas que tienen que estar pasando dentro del proceso de aprendizaje del chico y se achiclosa todo porque le tiro prompts a algo, no pienso, repito y de última cambio palabras y listo. Es como que para mí el peligro está en eso, ¿no? En como la atrofia muscular que se le hace al cerebro por depender exclusivamente de algo que responde por vos. Porque en definitiva es eso. O sea, está respondiendo por vos cualquier tipo de actividad que vos necesites que haga. Y eso es lo que a mí me preocupa, ¿no? Se ve en que, por ejemplo, ahora los chicos, y me sorprende muchísimo, los chicos no saben googlear. Los chicos de hoy en día no saben buscar información. Bueno, hay un dato ahí que es interesante, que es que se está viendo en los que se especializan en web design, en programación de sitios web, que hay una crisis y una escasez, una sequía de clics. Ajá. Los sitios web están viendo un pozo de clics, sí, porque todos se dedican a leer el resumencito que tiene la IA. Exactamente, el resumen de Bixby o no me acuerdo cómo se llama el de Google, pero de Gemini, sí. El de Gemini. Entonces, es verdad. Eso verdaderamente está cambiando el marketing online. Va a cambiar Internet. El sitio web está dejando de tener el lugar que tenía, lo cual, para hacerlo más explícito, obviamente los profes que nos están viendo entienden lo que voy a decir, el mecanismo que voy a decir, pero por si alguno no se da cuenta cuál es el problema, googlear lo que tenía de lindo es que te daba acceso a cientos de fuentes de información. Es decir, vos querés saber por qué llueve, Google lo que te daba es acceso a una biblioteca de personas que habían dicho por qué llueve. Infobae, C5N, CNN, Wikipedia, la página del blog de... Exacto. Un montón de información. Lo que hace la IA es recorrer la información por vos y darte una respuesta premasticada en la cual vos no tenés que trabajar en contrastar opiniones. Exactamente. Entonces se convierte en una voz única que, no sé, nosotros, por ejemplo, ya somos historiadores, ya leímos un montón de libros y le preguntamos de qué se murió Martín Lutero, tenemos con qué contrastar lo que nos devuelve. Ahora, si como mecanismo intelectual lo único que hacemos es decirle que nos resuma toda la información que hay, llega un punto en el cual primero nos desacostumbramos a contrastar información, lo cual repercute directamente en el pensamiento crítico, e incluso en una consecuencia mucho más lejana, deja de ser relevante producir esa información nueva, porque en total nadie me va a leer, solo van a leer el resumencito del coso. Sí, claro. Sí, tal cual.
Bueno, a ver, eso me lleva un poquito a tal vez uno de los puntos del tema de conversación de hoy, ¿no? Que tiene que ver un poco con eh, cómo lo usan. A ver, ¿cómo lo usan los chicos? Ya lo sabemos. Lo usan para hacer por ellos las actividades y en algún sentido, por decirlo de una manera, para que piense por ellos. Y ese es el problema tal vez principal en el que estamos, al que estamos virando, ¿no? O al que nos estamos dirigiendo, creo yo. Capaz que vos sos un poco más positivo que yo en eso. No, no pareciera, pero parece que un poco para allá. Yo Eh, un poco más positivo soy, pero terminá la idea y no, yo no, porque vuelvo yo para atrás. quería llevar a... Eso es una parte, ¿no? Y lo que está bueno también es verlo, es bueno, a ver eh, cómo lo usamos nosotros como docentes o cómo lo usan nuestros pares, o como si sabemos si lo usan nuestros pares. Bien, Eh, es como ahí que... en conexión con eso Ujú, es a lo que quería llegar. Siento que lo tenemos que usar. ujú, Como decías vos decías, asumo que convivimos con el chat. ujú, Eh, yo creo que lo que tenemos que pensar es, como vos dijiste, pero de una forma quizás un poco más optimista, eh, sí o sí el chat va a ser utilizado, sí o sí va a formar parte del mecanismo mental de las futuras generaciones. Yo creo que sí o sí va a terminar reemplazando en cierto sentido el googleo como lo conocemos. Quizás ujú. lleguemos al punto de ponerle más notas al pie, más links y enseñarles a contrastarlo, pero va a ocupar un lugar que vimos ocupar a Wikipedia por sobre la enciclopedia nosotros, cuando éramos chicos. Lo que tenemos que pensar es qué habilidades mentales queremos desarrollar en una sociedad que va a interactuar con la información a través del chat. Nuestro objetivo tiene que ser, ok, yo sé que lo tenés, yo sé que lo vas a usar, yo sé que está a disposición, te tengo que enseñar a interactuar con esa información de una manera crítica, de una manera productiva, usarlo para llegar más lejos. Sí, en ese sentido yo estoy de acuerdo porque es el equivalente de tratar de haber negado Wikipedia en su momento, tal vez, ¿no? Es como, es una herramienta que está ahí como tal, no es una herramienta, no es mala de por sí. O sea, ese es el tema. Yo no creo que ChatGPT sea intrínsecamente malo. Bueno, palabra del día es intrínseca. No creo que sea algo malo de por sí, ¿no? Sino exactamente como vos decís, el no haber una guía sobre, en el sentido no de que ChatGPT tiene que ir con una guía, sino que al no haber docentes que guíen en el uso En el del uso. ChatGPT o de la inteligencia artificial en general, en realidad, caemos en que los chicos justamente usen el ChatGPT para que piense por ellos y para que haga por ellos de las maneras menos sanas posibles, por decirlo de una manera, para ellos. Eh, pero como herramienta en sí, deberíamos poder hacer eso. El problema es lo mismo que es que siempre. El ayornamiento docente es muy difícil de por sí, porque los docentes hacemos un millón de cosas, y muchas veces pasa que no hay tiempo, no hay espacio, no hay herramientas también, porque también nosotros somos docentes jóvenes, pero hay docentes que están al filo de la jubilación, por ejemplo, y aparece ChatGPT, y no lo digo que sean todos los casos, obvio que no, pero No, es no. difícil es que un docente que le quedan 5 años de jubilación remoldele toda su forma docente para ayornarse a algo que también hasta es difícil de entender y de explicar. 100%. Yo pensaba cuando vos hablabas, cuando nosotros sacamos el video de ChatGPT, en las aulas en las que yo estaba no estaba tan presente, no tenían los Mm, límites. Es decir, nosotros somos, no sé, en tu aula debe ser parecido, somos como los referentes tecnológicos. A mí me vienen a preguntar cómo cargo esto, cómo hiciste tal PowerPoint. Es decir, éramos los que más sabíamos de IA en su momento, en sí. esa aula cuando recién salió. Había otro profe también, había dos o tres profes, pero no era algo que esté generalizado el entender las potencialidades de esa Ujú, tecnología y cómo podía afectarnos. Ahora ujú, sí, pasados estos 2 años, ya está muy incorporado. ujú. Em, y la discusión pasa a ser esa, es decir, prohibimos. O sea, ¿qué es mejor? ¿Un chico que sale del colegio sabiendo menos contenido, pero sabiendo utilizar la inteligencia? ¿O un chico que no supo usar la inteligencia durante toda la secundaria y salió formado tradicionalmente y pone un pie en el mundo después de la secundaria y tiene la IA a disposición? Yo creo que si no enseñamos a manejarla, eh,
Estamos pero fallando. incorporándola, o sea, dándoles anticuerpos para la IA, primero vamos a estar fallándoles en función de la utilidad que tiene nuestro trabajo. Segundo, vamos a estar complicándole la salida laboral, porque el mundo trabaja con inteligencia artificial. Y tercero, también lo dejamos vulnerable a que eso se lo coma de adulto, que es un tema que estamos viendo con los celulares y los padres, por ejemplo. Los chicos se están dando cuenta que sus padres son más adictos a los celulares que ellos a veces. Sí, yo creo que el problema con todo esto también tiene que ver con que encima estamos... la educación siempre corre muy por detrás de los cambios tecnológicos que le tocan, ¿no? Porque no terminamos ni de adaptarnos todavía a el uso del internet y el PowerPoint y qué sé yo. Imagínate, el PowerPoint, o sea, que es una pavada, pero no llegamos ni a... las escuelas de por sí no terminan ni a adaptarse a eso y aparece la inteligencia artificial, que es como infinitamente más difícil de usar Sí. y de explicar y de llevarla por un buen camino, ¿no? Ahora, yo me quedo pensando en lo que decís vos, ¿no? En algún punto es parte de nuestra responsabilidad tratar de guiar a los chicos en el uso de esta herramienta, ¿no? Me, 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 no sé si conozco algún docente que pueda hacerlo en sí. O sea, como que pueda... Porque, no sé, ¿no? No sé en qué momento de mi clase me puedo sentar a enseñar a un chico a usar correctamente ChatGPT, por ejemplo. Porque no hay, porque tenemos un millón de problemas antes. El problema es ese un poco. Y terminamos quedando más en este discurso de es útil que los chicos sepan cómo usarlo, pero las escuelas en general no lo hacen. Pero en mi clase está prohibido. Pero yo no te dejo porque te vas a copiar. Y es un poco eso. Sí. Es muy complicado, es muy complicado. Cuando habíamos hecho ese video en su momento, me acuerdo que un pequeño orgullo personal y momento igual medio emotivo, ese video que hicimos sobre el ChatGPT nos lo había compartido Melina Furman. Sí. Que Gracias, Melina, por en su algunos, trabajo. o sea, hablamos con ella por Instagram, le compartimos el video porque ella estaba interesada en el tema y ella mencionó que les gustaba y charlamos con ella y después lo compartió. Luego Melina murió recientemente, ahora habría cumplido 50 años y era una de las especialistas en pedagogía más interesantes que tuvimos y que a mí más me gustaba desde antes de decidir ser profesor, que había visto su TED Talk y había estado muy buena y muy interesante. Cuestión que ella retomaba la idea esta del centauro, de mitad caballo, mitad hombre, que viene de la época del ajedrez, que cuando salieron las primeras computadoras que competían contra los humanos y les empezaban a ganar, pusieron a Kasparov a jugar con la computadora y a tratar de hacer un movimiento cada uno y a tratar de hacer algo en conjunto, aparte de esa competición entre Kasparov y la computadora. Y ella decía, con la IA hay que hacer lo mismo. Tenemos que hacer algo, mandárselo a la IA, que la IA lo trabaje, que los chicos corrijan lo que hace la IA y que juntos creen algo. Es un poco una de las formas que podemos tener de utilizarla. También podemos usarla para acceder a información, para acceder a tener... yo estoy muy contento de un ejemplo que hice hace poco cuando estaba estudiando el origen del hombre con los chicos de primer año. Lo que hice fue preguntarles, ¿qué nos hace humanos? Díganme las ideas que tienen de qué nos define como seres humanos. Y empezaron a anotar. Algunos fueron más por lo biológico, que tenemos pulgares, que nos paramos en dos patas, pero la mayoría empezó a hablar de que tenemos raciocinio, que podemos racionalizar nuestras emociones, que tenemos conciencia de quiénes somos, que sentimos, que pensamos mejor que lo que piensan otros animales. Y ahí lo que les hice fue, bueno, vamos a ver. Ok, Google, le pregunté, ahora no se les debe estar sonando a todos los que nos están escuchando. Y le pregunté, ¿vos sos humano? No. ¿Qué características tienen los humanos? ¿Y qué características tenés vos? ¿Vos podés pensar? ¿Vos podés? Y como que lo metimos en la clase y charlamos sobre las diferencias entre lo que era un humano y la IA. Y estuvo bueno y se pudo incluir de cierta manera. Es un ejemplo de algo que podemos hacer. La conclusión a la que llegamos es que el hombre piensa mejor que los animales,
pero ahora la IA está pensando parecido. Y el hombre racionaliza mejor sus emociones. Que los animales es más consciente, aprende mejor que los animales. Pero la IA estaba como que nos robó la diferencia racional de proceso en ciertos aspectos. Y hay muchos especialistas que están diciendo, vamos a vivir en un mundo en el cual hay una máquina más inteligente que nosotros. Si no la detenemos. Creo que, por ejemplo, se lo escucha Noah Harari, el que había hecho de animales a dioses. Lo que nos queda como inherentemente humano es la parte de, digamos, que en otra época sería el alma, es decir, nuestra relación con otro, nuestros sentimientos, el amor. Bueno, yo te corto ahí, pero para ir a una tangente de algo que yo escuché que me parece tal vez lo más interesante que escuché hablar de inteligencia artificial, que fue hace muy poquito, en momento ONU de la semana, en uno de los modelos de Naciones Unidas a los que fuimos, que era en inglés, todas las temáticas del modelo se giraban en torno a la inteligencia artificial, ¿no? Y trajeron una persona que era un ponente que habló sobre justamente el impacto de la inteligencia artificial en general. Dio muchos ejemplos. La verdad que la charla fue muy piola. O sea, quiero llegar a dos cosas. Por un lado, algo que vos dijiste vos, que es esto de que piensa mejor que nosotros o que piensa parecido a nosotros, ¿no? Y el tipo hablaba un poco de con quién estás hablando cuando hablas con la inteligencia artificial. Porque como pensar en sí, obviamente ya sabemos que la inteligencia artificial no piensa, porque no lo es. Es un lenguaje, ¿no? O sea, le tirás prompts y el tipo, la máquina responde en base a lo que vos querés escuchar según los prompts que le tiraste, ¿no? Y sabe que según los prompts que le tira tiene que contestar probabilísticamente esto. Entonces es cada vez más refinado respecto a lo que debería contestar. Y como tiene como está basado en la inteligencia, ¿no? En el sentido de que puede acceder a muchas fuentes de información, tiene muchas como salidas posibles para responder cosas. Ahora, lo que el tipo decía, que era muy interesante, era como vos no estás hablando con alguien per se que te está respondiendo, sino que estás hablando con algo que lo que está haciendo es accediendo a millones de fuentes de conocimiento creados por humanos, eligiendo sobre esas millones de cosas muy particulares, resumiéndolas y tirándotelas como respuesta. Al ser una herramienta que lo que está haciendo es justamente seleccionando sobre creaciones humanas, prácticamente todas, y respondiéndote con eso. ¿Con qué estás hablando? Decía el tipo. ¿No estarás hablando en algún punto con la humanidad en general? Porque estás hablando con el producto de la creación humana. Estás hablando con el producto de miles de años de conocimiento humano condensados en 2 prompts que te tira, porque también te tira esos prompts porque entiende que la humanidad quiere que le contestes eso, porque por diferentes motivos, ¿no? Entonces, te voy a contestar lo que la humanidad querría que te conteste, por decirlo de una manera. Y eso me pareció súper interesante, porque es como pensar, ok, es esto que si vos le preguntás a la inteligencia artificial, ¿vos sos humano? Y te va a responder no. ¿Y por qué te va a responder que no? Porque está preseteada para responderte que no. ¿Por qué está preseteada para responderte que no? Y probablemente porque hay millones de textos, desde Asimov hasta, no sé, miles de textos de inteligencia artificial y demás, que la tienen preprogramada para responder que no. Notas periodísticas y demás. Eso me parece súper interesante. Estás hablando con el conocimiento general, por decirlo de una manera. Sí. Te deja pensando. Muy profundo, es muy profundo, sí. Igual nos reíamos cuando hacíamos este experimento porque le preguntábamos qué características tienen los humanos y nos respondía en primera persona. Mirá vos. Nos decía, los humanos tenemos la capacidad de pensar y la capacidad de... Y le preguntamos, ¿y por qué estás contestando en primera persona? No, es cierto, yo no soy humano porque mirá no tengo... Eso es porque la información de dónde saca... Claro, los humanos siempre escribimos en primera persona sobre las características del hombre. Y sí, claro. Y reprodujo eso. Pero es muy bien, está muy bien lo que decís de bueno, el otro ejemplo está que el señor daba, lo vemos en la otra parte de inteligencia artificial que todavía no usamos, ¿no? Que es el tema de la creación de imágenes. Él agarró varias herramientas para crear imágenes y en todas... usó la de ChatGPT, usó la de Gemini, usó la de
uno que se llama algo así como Leo o David o algo, no me acuerdo cómo Sí. es. Bueno, una de esas. Y Leonardo, creo que se llama. Leonardo, ahí está. Le tiraba varias prompts, y la misma prompt a las tres, ¿no? Y decía, no sé. La primera que le puso, que me pareció ya cuando la mostró, dije, ok, ya sé para dónde va este ejercicio. Le había puesto un prompt que era: mostrame una enfermera tratando a una persona en, en, en situación de calle, o mejor dicho, una persona humilde. Y te generaba la imagen, te generó 3 imágenes y las 3 eran lo mismo. Era como le puso: mostrame una enfermera, la enfermera era mujer. La enfermera era mujer blanca y rubia generalmente, o Para morocha hacer de un última. asterisco, Ujú. recuerden que era un modelo ONU en inglés. Era un bolón inglés, sí. Entonces vos le pedías el nurse y no Sí, sí, es, sí. no es Exactamente. enfermero o enfermera, era Exactamente, sí, 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 neutral sí. de género y Era por eso neutral salía. de género, tal cual. Y te mostraba una mujer blanca, el estereotipo que te está queriendo mostrar, ¿no? Pero la peor parte, porque uno dice, bueno, ok, qué sé yo, normas de género que todavía están anticuadas, bla. La peor parte era cuando te mostraba el paciente. El paciente era siempre un chiquito, medio morochito, de tez marrón, bien de estereotipo tercermundista o, o sirio, por ejemplo, o sudamericano. Nunca, jamás un chico blanco, nunca jamás un chico rubio, nunca jamás una niña o un niño blanco rubio, nada. O sea, Claro. siempre bien estereotipado. Y después, así como hizo su varios ejemplos, no sé, dame un ingeniero en su lugar de trabajo. Los 3 eran hombres blancos, los 3 eran hombres con pelo marrón, los 3 tenían un gorrito de construcción y estaban trabajando con una computadora. Y así, ¿no? Entonces, Reproduce los reproduce. estereotipos. Y eso es un tema también, ¿eh? O sea, eso es un tema. Es un tema si lo conectamos con lo que decíamos antes. Es decir, si antes Google te devolvía 10 sitios y vos podías Hacer elegir y ver que el... había Ujú. cotejar información, ahora si nos olvidamos de cómo googlear y nos quedamos solo con eso, se reproduce esa imagen y cómo le enseñás al chat que dé algo distinto. ¿Quién lo regula? Bueno, Ese es lo difícil. y sí, exactamente. ¿Cómo pinchó un poco igual, ¿no? El tema de la revolución de las imágenes hechas con inteligencia artificial y cómo creíamos que eso iba a cambiar el mundo, ¿no? Porque cuando viste que la primera oleada de la inteligencia artificial, ChatGPT. La segunda oleada es la creación de imágenes y de contenido, que todos nos caímos de las sillas cuando nos empezamos a dar cuenta que puede hacer imágenes, que le tiras prompts y te hace lo que querés, pero probablemente te lo hace mal, le hace 5 o 6 dedos, las manos le cuestan un montón, el agua le cuesta un montón, las caras le cuestan un montón, pero hace. Y cuando empezó a hacer eso, yo creo que un montón de gente empezó como a... ¡Oh! Mirá cómo... Sí, pero barren, ojo, ojo. No, Yo tengo una estamos en un respuesta momento para re eso. incipiente para mí, ¿eh? Yo tengo Pero... una respuesta para eso. Ok, pero para allá termino, ¿eh? Yo creo que hubo un boom terrible con eso. Ayer hablaba un poco del tema con mi novia y hablábamos de... Ella me dice, probablemente un punto de quiebre fue cuando se empezó a hacer el tema del estudio Ghibli, el momento, ¿te acordás? Y Sí. todo el mundo hacía con Ghibli. Y como que a partir de ahí, medio que la gente se saturó un poco también de la utilización de la creación de imágenes con inteligencia artificial. Y ahora estamos en un momento en donde hay mucha resistencia de parte de los consumidores de contenido al contenido hecho por inteligencia artificial. Muchísima resistencia, a la gente no le gusta. Y eso la verdad me sorprende un montón. No Ah, sé bueno, si, bueno. no sé si te acompaño en esta, ¿eh? A ver, ¿por qué? No sé si te acompaño por dos cosas. Primero, me estás diciendo que hay mucha resistencia y eso, conociéndote, es muy autobiográfico. No, Vos no, yo detesto, detestás las detesto. imágenes con IA, Sí, 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 estoy totalmente de acuerdo. pero, o sea, mi primo el otro día vino a mi casa, no mi primo, mi sobrino, el hijo de mi primo, tiene, no sé, no soy muy malo para cuántos años tienen las cosas, Ujú. irónicamente para un historiador, pero está chiquito. Dibujamos juntos a Tralalero Tralará, así que las imágenes con IA están No, por todos lados. no, es que, a ver, yo no digo que no estén por todos lados, sino me No refiero. hay, ese rechazo es de nuestra generación para arriba. Y pues, puede ser que Pero mi visión esté enfrascada respecto a gente de mi edad. Me gustaría que si hay gente más joven en el chat nos cuente un poco su relación con el uso de inteligencia artificial y de las imágenes. Yo digo,
a grandes rasgos, generalmente hablando, a la gente no le gusta que lo que está viendo sea hecho por inteligencia artificial. Si a una persona le das para Puede elegir ser. entre hecho por una persona de inteligencia artificial, suele elegir todavía hecho por una persona, digamos. Siempre y cuando se dé cuenta. Siempre y cuando se pueda dar cuenta. Sí. Asterisco 2. Me acordé de otra actividad que hice hace poco con la inteligencia artificial que funcionó, que es que los puse a hacer charlas de WhatsApp como si fueran personajes maya, azteca, inca, y les dije que sean libres de usar la IA para generar imágenes, y eso está muy bueno. Si son profes, generar imágenes con IA es una de las mejores cosas que podemos hacer para implementarlo en el aula y para distinguir entre imágenes con IA y no. Entonces los chicos le mandaban su foto a ChatGPT y le pedían que los represente como un maya, como un azteca, como un inca, y comparaban con las imágenes históricas de verdad, a ver si tenían los mismos elementos. Buena actividad para incluir IA que recomiendo. Y el tercer asterisco, que este sí era el importante, es que vos decís, la segunda oleada, que fue la generación de imágenes, fue una revolución que ya empezó a palidecer, porque estamos en la tercera oleada. Que son los videos. El video. Nuestro mundo de redes hoy en día no se competidor. maneja por fotos. No se maneja por fotos. Ya la foto se jaja, mira, me parezco a Estudio Ghibli, pero los videos son el tema. En esta oleada de Veo, no sé si se llama Veo, la de Google nueva, que genera los videos hiperrealistas. Eso fue verdaderamente, es una revolución que da miedo en serio, porque podés simular noticieros, podés simular accidentes, podés simular personas históricas hablando. Es muy poderoso. En el caso, no sé si no fue Veo la que se usó para poner un caso local acá en la Argentina. Hace poco tuvimos elecciones y hubo un video que circuló diciendo que un candidato se bajaba de las elecciones y era hecho por inteligencia artificial, y se parecía tanto que había gente que realmente pensaba que el candidato se había bajado. Sí, que es uno de los puntos que también menciona mucho la gente, que es que la inteligencia artificial, y se lo escuché a varios, pero por ejemplo Santiago Blinkins, que habla de todo esto, que es muy buena en hacernos cambiar de opinión, es muy buena manipulando a la gente, porque hay manuales y manuales de psicología y de marketing de cómo hacer que alguien opine blanco, opine negro, opine rojo, opine azul. La inteligencia artificial es muy buena para hacerlo, y si encima le damos cuerpo realista de persona y no podemos distinguir que es inteligencia artificial, eso es un gran peligro. Sí, ni hablar. Cómo altera la información es muy poderoso. Bueno, yo creo que probablemente es una de las cosas más peligrosas, ¿no? Es lo que decís vos, la desinformación y la cantidad de bots y de cosas que crean noticias falsas y demás. Estamos en un mundo donde la información es poder, y donde la desinformación decide, pero elecciones, decide guerras, o sea, estamos en un momento en donde nunca, cuando nosotros crecíamos, la advertencia siempre era: no creas todo lo que ves en internet, ¿no? Sí. Hoy en día es básicamente casi no creas nada, básicamente, de lo que ves en internet. No. Es como... Y aparte, sin contar que uno podía saber, no sé, vos sabés que C5N tiene una posición política, Infobae tiene otra, Página 12 tiene otra, La Nación tiene otra, TN tiene otra. Y eso responde a cómo cada grupo de poder se asocia con cada medio de comunicación. Pero por sobre esa estructura de medios locales, ahora tenemos los resúmenes de IA, que son 3, 4, 5 IAs que están muy lejos de poder ser controladas directamente por alguien, pero bueno, que mastican toda esa información. Eso no sé si estoy tan de acuerdo. O sea, el ejemplo están atadas a Grok, a Elon. Por eso, sí, hay dueños específicos. Y hay intereses específicos de representar ciertas cosas de diferentes maneras y de presentar cierta información de la manera que se la presenta. El caso de la inteligencia artificial de Twitter fue probablemente el más evidente de todos. Hace poco, para los que no saben, nunca me acuerdo el nombre. ¿Grok es el nombre de la inteligencia artificial? Grok. Sí, ¿no? Grok. Grok tuvo un desperfecto, por decirlo de una manera, en Twitter, donde le cambiaron no sé qué parámetro, pero básicamente Grok se convirtió, según propio Twitter,
en más manipulable e influenciable por base de los usuarios. ¿Y qué es lo que hicieron? Como siempre pasa en todo el tiempo, básicamente nazificaron Grok. Y convirtieron a Grok en una inteligencia artificial que respondía validando a Hitler y con comentarios antisemitas y todo. Y duró un par de horas nada más esto durante la noche básicamente de un día, pero el daño estaba hecho y respondió de la manera que respondió, y hay gente a la que básicamente le hizo alegoría a los nazis y explicaba por qué Hitler estaba bien y demás. Y le terminó costando el puesto a la CEO de Twitter esto, ¿eh? O sea, Claro. o sea, hay que tener mucho cuidado con cómo se mueven las perillitas, ¿no? Claro. Para un lado o para el otro de las inteligencias que están. Y son perillitas que tienen pocos dueños muy ricos en países muy específicos. Exactamente, sí. Es decir, no son perillitas que controle la sociedad. No es que No hay un la IA es grupo propiedad de la ONU. No hay grupo de pedagogos que están mirando cómo responde correctamente una inteligencia artificial. No, esto es. Está Elon, no tengo ni idea, los dueños de los otros dos, de las otras inteligencias artificiales, pero Microsoft, supongo. Bueno, Zuckerberg, o sea. Hay intereses muy marcados también ahí adentro. Y el que maneja la información es el que maneja el poder, eso lo sabemos desde históricamente funciona así. Pero en un mundo en donde estamos tan informados, tan sobreestimulados, tan sobre consumiendo información constantemente todo el tiempo, es muy peligroso que haya algo que responde solo, digamos, por decirlo de una manera. Así que bueno, esto nos llegaba tal vez a la otra parte de la conversación que tiene que ver con cómo lo ves vos como proceso histórico esto. ¿Cómo lo ves que está influyendo a nivel económico, a nivel... O sea, ¿cómo ves que está impactando a nivel como estructural, por decirlo de una manera, la introducción así masiva de la inteligencia artificial? Bien, bien. Pensemos en esas consecuencias y después vamos al recorrido histórico y a cómo lo solucionamos o qué proponemos de acá para adelante. Sobre cómo está impactando por fuera de la escuela, yo creo que es complicado. Está reemplazando mucha mano de obra, Uh-huh. lo cual es algo que ha pasado anteriormente, Sí, históricamente las revoluciones tecnológicas traen, lamentablemente, cambios en la mano de obra. cambios en la mano de obra. Uh-huh. Pero es cierto que hay muchos trabajos que los estamos viendo ser afectados. Lo estamos viendo, por ejemplo, traductores, doblajes, diseñadores, redactores, escritores incluso hasta cierto punto. Uh-huh. Y acá un reel que estaba bueno fue ese que se generó cuando recién salió Veo y la generación de imágenes de Google, que era como una película armada con IA. Sí, que decían yo soy de mentira, ¿no? Sí, pero había una donde estaban filmando. Era como Ajá. que había generado un setting de filmación y cada uno decía, no, yo soy el guionista y esto me está reemplazando, no, yo soy ¿para qué voy a alquilar una locación si la puedo construir con IA? Y no, yo soy el filmmaker y yo soy el productor y ¿para qué voy a hacer una película que sale $1 millón si se lo puedo pedir a IA y la hacen en el instante? Y la conclusión a la que llegaba el video es, vamos a tener que replantearnos para qué hacemos películas. Uh-huh. ¿Hacemos películas para generar plata? Las puede hacer más baratas la CIA. ¿Hacemos películas para generar una emoción particular? Bueno. O hacemos películas porque queremos contar una historia. Hacemos películas porque tenemos la necesidad humana de narrar. Si es eso, por más que lo pueda hacer la IA, lo va a seguir haciendo una persona. Uh-huh. Y es difícil compararlo con la industria actual en todos los rubros. Porque una multinacional como Marvel, por ejemplo, va a llegar a un punto que va a tener que decidir, hago más plata generando películas con IA, hago mejores películas con seres humanos. Claro. ¿Qué camino voy a tomar? Lo mismo va a pasar con muchos trabajos. Es decir, vamos a ir por el camino de los humanos o por el camino de la tecnología. Bien. Ese es uno de los aspectos a considerar. Sí, después el otro, que es el que tal vez el que más intentos está viendo de traer conciencia, es el impacto ecológico que trae la inteligencia artificial, ¿no? Hace poco había visto un estudio que decía que, no recuerdo ahora si es en el 2025 o en el 2026,
la cantidad de energía que se usa solamente para inteligencia artificial va a equivaler a un Japón entero. O sea, toda la energía que se usa solamente para los data centers de inteligencia artificial es lo mismo que aparezca un Japón produciendo energía todo un año. Es grosero, pero es grotesca la cantidad de energía que está usando para esto nada más. Se estaba hablando, por ejemplo, de empresas como Microsoft reactivando plantas de energía nuclear abandonadas de forma privada para respaldar su no sabía, su inteligencia artificial. Porque, bueno, de nuevo, no es una energía, no es el sol que le pertenece a todo el planeta. Hay un dueño de esa inteligencia artificial que la está usando todo el mundo. Y esa persona tiene que velar por cómo se mantiene andando. Claro. Por otro lado, se hablaba en consecuencia de esto que decís vos de la energía, que claramente va a consumir mucha más energía. Esa energía, el que la va a consumir va a ser el dueño de la inteligencia artificial, pero va a empujar el consumo eléctrico de todos. Y por ahí termina redundando en que la cuenta eléctrica de todos, por ejemplo, sea más cara para financiar a esa empresa que tiene la IA. Sin contar la energía, tenemos el problema del agua al lado. Ni hablar. No, yo no quiero caer mucho en esto porque me sale el viejo le grita a las nubes, ¿no? Porque es como que ya... Yo lamentablemente, de vuelta, no estoy viendo un escenario tan positivo yo con el avance de la inteligencia artificial porque, a ver, es inevitable tal vez el avance de la tecnología, de la inteligencia artificial, como es el avance de la tecnología en sí. Es el desarrollo que está viendo en este momento. Fue el carbón en su momento, fue, no sé, o sea, es como... No creo que podamos hacer nada para evitarlo. Lo que sí podemos hacer es regularlo y hacerlo que no nos lleve puestos a todos, por decirlo de una manera. Y eso sí es algo que se podría hacer. Que no es algo que pareciera que esté ocurriendo todavía. Algo complicado que tiene que ver con eso de la regulación es la conexión que tiene con la economía actual y con el capitalismo actual, en el sentido peyorativo de decir capitalismo, sino de la estructura en la que funciona la economía actual. Sabemos que es una economía que funciona alrededor del crecimiento, que esa es la base del capitalismo, y que a lo largo de las décadas y de los siglos se han ido buscando nuevos nichos que generen este crecimiento. En su momento fue empezar a invertir en las startups de internet y que Facebook explotara. Después fueron los teléfonos, las propagandas, el mercado de la atención que vivimos ahora, de las propagandas por internet. Y en esta línea de crecimiento está la inteligencia artificial, que es lo que está moviendo el mercado de valores y la economía actual de las principales empresas. Y busca crecer. Entonces, regular la inteligencia artificial implicaría ponerle un techo al crecimiento económico de las empresas que las controlan y por ende del resto de las industrias que giran alrededor. Todas las industrias tecnológicas que son hoy en día la parte más importante de, no sé, el S&P 500, de las empresas más grandes del mundo. La inteligencia artificial es lo que ahora les abre un camino de crecimiento para los próximos 10 años, de que siempre se va a ir para arriba. Regularlo es tapar eso, y eso es muy difícil. Tanto desde el punto de vista de la empresa que desarrolla el software, como de la empresa que desarrolla el hardware para implementarlo, como de la empresa que consigue la energía para que esto pueda seguir corriendo. Entonces, bueno, y siendo que vos sos tanto más optimista que... Bueno, no sé si tanto más optimista, pero que sos un poco más optimista que yo con estas cosas. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué cambios, qué cosas se pueden hacer, pensás vos, que nos llevaría a un mundo mejor? Puedo decirlo de una manera. Es un tema. A ver, si yo te digo a vos que soy optimista, mi novia me va a revolear un chancletazo. Porque ella me escucha todos los cada tanto, viste, cada un par de semanas diciéndole, encontré que la IA puede hacer esto y
pasó esto en el colegio y no sé cómo lo voy a agarrar y no sé cómo voy a poder darle la vuelta y no sé cómo y dónde vamos a terminar si esto sigue así. Es decir, desde un punto de vista individual yo me paro frente a la IA y me da miedo. Ahora, al mismo tiempo, trato de pensar herramientas que me permitan tener una visión más positiva y aparte intento ver en lo que voy viendo, te salen reels, te salen comentarios y trato de encontrarle la vuelta. Ujú. Acá es donde entra el desarrollo de las revoluciones tecnológicas, que es el argumento que a mí me hace mantener una esperanza más allá de lo que yo puedo ver, es decir, mantener una esperanza por la humanidad, más allá de lo pesimista que yo soy en la coyuntura. A lo largo de esas revoluciones tecnológicas siempre vemos un ciclo en el cual hay un momento de fervor, Ujú. de hay algo nuevo, wow, ¿qué es esto? Lo quiero que se desarrolle, quiero que venga. Hay un momento de crisis donde el orden establecido se empieza a desarmar por esa novedad y después llegamos a un momento en el cual lo asimilamos como humanidad, lo asimilamos como sociedad y generalmente es para mejor. No sé si para mejor, pero es un progreso y seguimos andando con más capacidades de las que teníamos antes. Ahí yo había pensado distintas revoluciones tecnológicas que podemos considerar que han pasado en este camino. Ujú. Una de ellas es la revolución neolítica, cuando descubrimos la agricultura. Veníamos de cazar, veníamos de dedicarnos todos a cazar y de repente conseguir comida se hizo más fácil, la comida abundaba, hubo gente que se resistía a la agricultura, que debe haber dicho, no, yo voy a seguir viviendo de cazar, y de hecho, aún hoy en día sigue habiendo comunidades seminómades, es decir, durante mucho tiempo en la humanidad hubo pocas comunidades sedentarias y muchas comunidades cazadoras-recolectoras. Eventualmente, la mayor parte del mundo se hizo sedentario, la comida abundó y las consecuencias fueron una complejización social, mayor desigualdad entre los que tenían y los que no, pero más allá de eso también la posibilidad de tener roles distintos. Es decir, si antes 8 de cada 10 miembros de la comunidad se dedicaban a cazar, ahora 2 se dedican a cazar, 3 se dedican a la agricultura, uno es alfarero, otro construye casas y otro es el que los organiza y es el rey. Lo mismo sigue pasando con otras revoluciones científicas. La imprenta, por ejemplo, para tener un libro tenía que tener, no sé, 10 monjes copiando el texto y era un libro muy costoso, que poca gente leía. Ujú. El trabajo del monje que copiaba textos desapareció. Pero se produjeron muchos más libros, la gente leyó mucho más, se terminó difundiendo la cultura escrita, primero en muy poca gente, primero monopolizada por el que tenía la imprenta, primero, es decir, se imprimía la Biblia y no se imprimía tanto el Corán o la Torá, se censuraban las imprentas, todos los problemas. Pero pasado ese momento de crisis, la cultura escrita fue un gran avance para la humanidad. Ujú. ¿Y vos dónde pensás que estamos en estos ciclos, ¿no? En el fervor, en la crisis, ¿en dónde Yo, estamos? yo creo que estamos en la crisis. Ajá. Eh, lo mismo pasa con muchos elementos, ¿viste? Cuando surgió el teléfono, antes había toda una industria de las cartas. Hoy en día el correo postal existe en función de que Amazon o Mercado Libre te traiga lo que pediste. Pero antes Sí, nos comunicábamos por cartas. No sé, sí, el ejemplo de habrán los visto caballos. Ujú. los caballos, la industria alrededor de los caballos y de las carretas que fue reemplazada por la de los autos. Eh, la gente no sabía leer y escribir, entonces había alguien que trabajaba de escribir la carta por vos. Yo creo que estamos en el momento de crisis en el cual esto ya lleva un par de años y en esta aceleración que mencionamos al principio, ya sabemos que está entre nosotros y no sabemos para dónde vamos a disparar, porque tampoco sabemos cómo se va a sentar esa tecnología, no sabemos qué resultados va a tener y nos asusta.
Nos asusta todos los cambios que tiene, nos asusta todo lo distinto que puede llegar a ser el mundo. Va a reemplazar mano de obra, va a reemplazar habilidades que teníamos, va a reemplazar habilidades mecánicas, solo que ya no mecánicas físicas, sino mecánicas mentales. Como en el momento, no sé si vieron la película esta de la de las matemáticas que ayudaban en la NASA. No la vi, Que pero sé cuál era, sí. había un montón de salas de gente haciendo cálculos. Y toda esa gente fue reemplazada por una computadora que hace los cálculos mucho más rápido. Ujú. Es un trabajo que murió y alguien que se dedicaba a ese trabajo que tuvo que abandonarlo y que sufrió un momento de crisis. Ujú. Pero acá estamos, seguimos aprendiendo matemáticas, seguimos usando, es decir, la tecnología aprovechó el hecho de que la calculadora haga las cuentas por nosotros para que esos cerebros que se dedicaban a eso se dediquen a otras cosas y bueno, se siga avanzando. Me da la impresión de que vamos a encontrar un camino en el cual eh, nuestras habilidades mentales muten, el tiempo que le dedicábamos a algunas tareas se agilice y podamos dedicarle tiempo y cabeza a otras cuestiones. Yo quiero vivir en un mundo en donde la inteligencia artificial limpie mi casa, pero no pinte un cuadro por mí. Sí, Quiero vivir un poco en ese. sí, no, ¿No? 100%. Y, por supuesto, ya que estamos hablando de películas, un mundo en el que no me convierta en los humanos de Wall-E, totalmente achanchados por la tecnología y la inteligencia artificial, ¿no? Sí. Son los riesgos del momento en el que nos vivimos. No es nada nuevo como decís vos, porque en definitiva estamos atravesando una nueva revolución, por decirlo de una manera industrial. Estamos atravesando una nueva revolución tecnológica en donde los cambios pueden ser terribles en el sentido de magnitud, ¿no? Pueden ser gigantes, pueden haber un montón de trabajos que desaparezcan, puede haber un montón de cosas que cambien. Se supone que en pos de un bien común y de una cosa mejor, ¿no? Porque se supone que por el cual ocurriría y si no, no ocurriría esto. Se supone, porque a la Sí. misma vez las cosas estas están movidas no tal vez por el bienestar de la humanidad, sino por intereses económicos. Y no siempre esos están del lado Alineados con el bien común. exactamente. Sí, ahí Entonces, la verdad, yo todavía no te convenzo. no, pero yo creo que tiene que ver con una cuestión de que yo soy más pesimista que vos en la vida en general. Me gustaría creer, yo soy consciente de que, y creo realmente, y lo creo de todo corazón, de que hay escenarios en donde la inteligencia artificial es una fuerza para el bien. Eh, no sé si los estamos viendo todavía en este momento. No por eso quita que no vayan a pasar. Yo creo que en ese sentido todavía estamos a tiempo de ver cosas que son realmente positivas para la humanidad. Te Eh, sumo, Decime. te sumo dos cosas ahí para pensar. Una es un paralelo triste que contribuye a tu pesimismo, que vi en estas revoluciones tecnológicas cuando pensaba en esto. Eh, Solemos tender con las revoluciones tecnológicas a más cómodo y no necesariamente a mejor. Sí, puede ser. ¿Qué quiero decir con esto? Eh, si vos por ahí le preguntás a alguien en el momento en el que apareció la revolución neolítica, si tiene ganas de comerse el conejo que acaba de cazar o el centeno que cultivaron en el pueblo, El es conejito. más rico el conejo. Ujú. Si le preguntás a alguien en la época de la imprenta, si le parece más lindo el manuscrito con las miniaturas que hizo el monje con los detalles y las ilustraciones, o el copia-pega con la tinta medio corrida de la primera imprenta a presión, el manuscrito era más lindo. Ujú. Quizás nos comunicábamos de forma más elocuente cuando nos comunicábamos por carta que con los mensajes de texto que nos mandamos ahora. Ujú. Es decir, estas revoluciones tecnológicas es cierto que priorizan velocidad, comodidad, cantidad antes que calidad. Ujú. ¿El problema cuál es? La revolución tecnológica en la que estamos atravesando ahora, lo que está generando de velocidad
La revolución tecnológica en la que estamos atravesando ahora, lo que está haciendo más rápido, más fácil y en mayor cantidad es pensar. Chan. Entonces no sé si nos conviene como humanidad seguir el patrón que veníamos siguiendo e intercambiar calidad por velocidad y cantidad cuando se trata de nuestra capacidad de pensamiento. Me parece, así como tuviste una excelente reflexión final en el episodio pasado, me parece una muy buena reflexión final para tener ahora, ¿no? Porque Es en un definitiva punto. es eso. Ahora, al lado de esto te voy a desempolvar a un viejo nombre a ver si te acordás. Me vas ¿Te a decir acordás del...? Comenio. No. No. ¿Te acordás del buen Romano Guardini? Sí, como que no. Teníamos que leer el libro ese en su momento de la teoría del poder de Guardini. Sí. Y lo que decía Guardini era que el poder no es ni bueno ni malo. El poder es la capacidad de acción. Ujú, Se puede usar para el bien o se puede usar para el mal. ujú. O sea, La estamos inteligencia diciendo que artificial es lo mismo. Totalmente de acuerdo. Sí, por supuesto. Yo creo que la inteligencia artificial, por eso lo dije antes, tiene un enorme poder para usarse para el bien, el cual al día de hoy no lo veo. Hoy en día lo veo para hacer imágenes de dudosa calidad, para copiarse en la escuela y Está en para nuestras manos. hacer cosas de manera más cómoda, como decías vos. Pero totalmente de acuerdo que está en nuestras manos como sociedad, como humanidad en general, de hacer algo. Eh, Yo estuve Pará, recolectando te voy a robar opiniones algo. sobre eso, pero... Ah, no, te lo voy a robar al final, entonces dale, contame. No, para sumarte ideas. Es decir, por un lado te traigo a alguien popular, James Gunn, Ajá. el nuevo director de Sí, sí. DC y de Superman. Ajá. Me salió que en una entrevista él decía que entendía al Lex Luthor y lo podía eh, representar como personaje en Ujú. función a que él lo veía como la lucha entre un artista y la inteligencia artificial. Para él Ajá. el núcleo de Lex Luthor era que él era un humano innovador, científico, más allá de todo lo malo que tenía Lex Luthor, pero que empujaba las fronteras de la humanidad y que se encontraba con un superhumano, un alienígena superpoderoso que superaba por mucho las capacidades del ser humano y que lo que le generaba era el miedo de que la humanidad se achanche y delegue todo en ese superhumano que resuelva sus problemas y no siga buscando el progreso y el avance. Jamás se me ocurrió la alegoría de Superman como ChatGPT, pero está perfecto, entiendo. Para él era lo mismo que un artista Ujú. diciendo, bueno, sí, ChatGPT puede pintar, puede hacer video, puede hacer, pero quiero que lo persigamos como humanidad, no quiero que él me lo haga otro. Ajá. Es un elemento a considerar. Ok. De otro lado está el Yuval Noah Harari, el que te decía de animales a dioses, que está Ujú. hablando mucho sobre el tema de IAs para contrastar, ¿no? Una figura popular y un filósofo, Ujú. y él dice lo mismo. Él es pesimista respecto a la posibilidad de que nos encontremos por primera vez con algo más inteligente que nosotros, algo que la mayoría de nosotros no podemos terminar de entender ni cómo funciona, algo Ujú. que la gran mayoría de nosotros no podemos influenciar Ujú. y que puede llegar a complicarnos como humanidad. Él dice que, por ejemplo, estamos en la época en la cual aceitamos lo más posible la información, generamos información, consumimos información, accedemos a información más rápido que nunca, pero al mismo tiempo tenemos la peor comunicación. Ujú. Nos cuesta más mantener una conversación, nos cuesta más prestarle atención al otro, nos cuesta más la empatía, nos cuesta más comprender al que tenemos al lado. Entonces él ve eso, cantidad y velocidad de información versus calidad de comunicación. Ujú. Hay visiones pesimistas. Ujú. Bueno, me alegro saber que no estoy solo en ese sentido, lamentablemente, pero bueno. No sé a dónde le Eh, quería llegar vos. no, yo quería llegar a robarte una frase que usaste no es tuya tampoco, pero para robarte una frase del episodio pasado, ¿no? En definitiva, ¿cómo se soluciona todo esto, Seba? Y me voy a acercar al micrófono. Educación, Ah, educación, educación. sí, sí, sí. Nos lleva a Este. la pregunta final, ¿no? ¿Qué proponemos? ¿Se puede salir de acá? Es decir, no queremos terminar preguntándole si está fría el agua al que se está ahogando. ¿Cómo vamos para adelante? ¿La pregunta para mí esa? Empezá. Y lo primero y principal es generar espacios de conversación, ¿no? O sea, generar espacios donde se converse sobre la importancia de tantas cosas.
del pensamiento propio, del pensamiento crítico, del no delegar, del poder contrastar fuentes, del poder contrastar imágenes, de contrastar ideas, de hacer entender la importancia de la creación humana también de las cosas y hacer entender que es más que ChatGPT o lo que sea te pueda hacer una imagen de Estudio Ghibli. Está buenísimo, sí, genial, porque yo no conozco a... no me acuerdo el nombre de los dueños de Ghibli, pero... Miyazaki. No conozco a Miyazaki y me encantaría que mi hermana tenga un dibujito de Ghibli. Y sí, la mejor manera y la única que tengo de hacerlo es que me lo haga ChatGPT. Pero que entender el valor de... el valor no es que ChatGPT te haga la imagen de Ghibli, es el estilo del arte de Estudio Ghibli. ¿No? Sí. Hay que resignificar todavía más el valor de la creación humana, que es lo más bello que tiene el humano y tal vez lo más importante que tenemos nosotros, porque es lo que deja constancia de que estuvimos acá, es lo que nosotros creamos y hacemos, ¿no? Desde el arte hasta el conocimiento, hasta las relaciones humanas y demás. Y nada de eso debe ni puede ser reemplazado por la inteligencia artificial. Hay que proteger la belleza de lo que somos nosotros, que es creadores de contenido, en el sentido más primal de la frase. Sí, porque el ChatGPT no va a crear al nuevo estudio Ghibli, al que sea el estudio Ghibli dentro de 100 años. Exactamente. Un ser humano lo va a tener que crear. Entonces, perdemos en el momento en el que perdemos la capacidad de crear eso. En el momento que perdemos la capacidad de crear un sucesor de Ghibli. En el momento que perdemos la capacidad de ser Ghibli nosotros. Ahí es cuando perdemos. ¿Cómo no llegamos a eso? Más espacios de cultura, más espacios de educación, más espacios en donde se habilite y se premia a las personas que lo hagan, y no tomar actitudes tal vez a niveles, si bien no es lo que vos y yo podamos hacer, pero que las grandes compañías no se vuelquen también a eso y se dediquen todavía a contratar y a usar gente que sabe de las cosas que sabe y que hace las cosas que hace, ¿no? Me parece que un poco por ahí va la mano también. Y también de no usar ChatGPT para todo, porque no necesitamos usar ChatGPT para todo. Podés leer un prospecto de la farmacia antes de googlearle. O sea, podés saber cada cuántas horas tomar un paracetamol leyendo el prospecto en lugar de preguntándole al chat cada cuántas horas puedo tomar un paracetamol, para poner un ejemplo. Podés hacer una actividad del secundario sin preguntarle a ChatGPT. Podés leer tu texto universitario sin necesitar que ChatGPT te lo resuma. Podés hacer una actividad, señor estimado colega docente, con las herramientas que vos tenés, sin tener que pedirle a chat que la haga por vos. Yo creo que hay que dejar de subestimarnos como seres pensantes. Creo que se arranca por ahí. Me parece muy bien. No sé vos, me puse filosófico. Está muy bien, te pongo un ejemplo peligroso de esto último que decías y después yo también doy mi cierre. ¿Viste este Neil Tyson, el físico que habla? Él hablaba en una entrevista, en un short que me cruzo mucho short de muchas cosas. También detesto que sea mi principal forma de acceso a información en ciertos sentidos, pero me permite ver desde si el algoritmo está medianamente bien entrenado y no solo tralalero, tralala o cosas peores, me conecta con distinta gente que habla de las problemáticas que me interesan. Él ponía el ejemplo del desarrollo de los autos. Él decía desde 1910, 1900 se empezó a desarrollar el automóvil posta, se empezó a masificar. En 10, 15 años todo el mundo andaba en automóvil, manejaba el auto, hablé en castellano, en criollo. Y la industria de las carretas y de los caballos desapareció absolutamente, prácticamente por completo. Y si nos vamos un poco más adelante, ¿qué pasaba? ¿Qué pasa? ¿Sigue habiendo gente que quiere andar a caballo? Sí. En carreras de caballo, en hipódromos, en equitación. Es decir, la gente que quería andar a caballo, a pesar de que vivíamos en un mundo dominado por los automóviles, terminó practicándolo como un deporte. ¿Qué es lo peligroso ahí? Que pensar no se convierta en un deporte que solo algunos hacen porque tienen ganas, sino que siga siendo un núcleo central de la identidad humana.
Ujú. Y ahí pensaba, por ejemplo, en los cambios automáticos. ¿Vieron? Los autos de caja automática Ujú. existen hace mucho tiempo, Ujú. pero a la gente le gusta más manejar. Y hay Ujú. distintos tipos de estereotipos y de problemas que hablan manejar es manejar con caja de cambio, si no, no es manejar. No estoy de acuerdo, pero bueno, sí, sí. Algunos piensan así, Sí, sí, pero sí. en este caso estamos nosotros tomando esa postura casi. Es decir, sí, la inteligencia por ahí puede pensar el 90% de las cosas por vos, pero hay que pensar igual, Sí, aunque pueda definitivamente. hacerlo. No queremos que se convierta en una disciplina olímpica pensar. Exactamente. No quiero que leer un Em, libro se convierta en una disciplina olímpica, como decís vos. Quiero sí, que la gente lea y no que lea resúmenes, por ejemplo. exacto. No sé, o que cree y se equivoque y dibuje feo y suba su dibujo mal dibujado o mal pintado a Instagram, a Facebook o a cualquier lado o en una galería de arte y no que una inteligencia lo haga por vos. Sí, podemos pensar, por ejemplo, en el mundo del arte, Ujú. el mundo de la música. Conquistamos la reproducción de música. Ya no tengo que escuchar a Mozart tocar para escuchar a Mozart. Ya no tengo que ir a ver a Red Ujú. Hot Chili Peppers para escuchar a Red Hot Chili Peppers. Y Ujú. sin embargo, sigue estando ahí el show, sigue estando Ujú. las giras, siguen estando los tours, siguen tocando en vivo y la gente sigue teniendo esa necesidad de juntarse en un lugar a ver a la persona que admira, tocar su música y compartirla con la comunidad. Ujú. Esperemos que predomine esa interacción con los libros, como decís vos, con el psicólogo, con todo, con el dibujar, con el crear, que predomine eso de que por más que lo puedo escuchar en mi casa, lo quiero ir a escuchar en vivo, porque quiero verlo cómo lo toca. Esperemos que ese sea un poco el camino que tomemos. Yo creo que se soluciona de acá en adelante, por un lado, como decís, educación, eh, valorando la capacidad creativa del ser humano, eh, fomentando que las personas creen, fomentando que las personas piensen, eh, amigándonos con el arte y con lo rico del arte, que es que sea un reflejo del alma del hombre y no solo un entretenimiento para pasar el rato y para escaparnos de la vida cotidiana. Ujú. Eh, También creo que es muy importante concientizar sobre lo peligroso que es no hacerlo, es decir, Ujú. tomar ejemplos de lo fácil que es manipular a la gente, tomar ejemplos o poner materias que se traten de identificar fake news, que se traten de identificar falacias argumentativas, que se traten de ejemplos históricos en los cuales la manipulación causó muchos problemas, como por ejemplo el clásico, la vieja confiable, que es el nazismo. Ujú. Eh, Fomentar ese pensamiento crítico es una de las patas clave. Ujú. Y por otro lado, tenemos que encontrar la manera como seres humanos de ponernos de acuerdo y regular la inteligencia artificial, eh, que no sea el principal móvil, como decías vos, el rédito económico, sino darnos cuenta que es una revolución, es un cambio muy fuerte, que puede tener consecuencias muy grandes, que necesitamos dirigirlo hacia los seres humanos que queremos ser y no solo hacia los bolsillos de los que llegaron a la tecnología primero. Porque si no es muy peligroso. Eh, y para el mismo paralelo podemos hacer con el arte. Tenemos que sacar el arte de un lugar supeditado a la generación de riqueza. Porque eso lo va a poder hacer más fácil la IA. Claro. Bueno, pero ¿sabés qué es lo que no va a poder hacer más fácil la IA? Un podcast de historia que se llama ¿Por qué tanta historia? Así que no sé si te quedó algo en el tintero, pero ya está para Creo que cerrar. no. Pasamos por tantos Este, lados. Creo que pasamos les por dije tantos lados. todo lo eh, que quería. Espero que la verdad que se hayan llevado algo para reflexionar o para pensar de este episodio, porque este episodio tal vez estaba pensado un poco más de este lado, de una conversación más filosófica, por decirlo de una manera, o más eh, haciendo futurologías, tal vez, y no tanto Sí, como de otros temas que son más de actualidad en sí. sí, lo Eh, que nos interesa es poder charlar así. Sabemos que sale más desordenado.
sabemos que en algún momento nos fuimos y que dijimos, vamos a hablar de esto y no lo hicimos. Les pedimos disculpas, eso va a pasar todos los episodios. Pero es lo más humano que les podemos ofrecer. Pero esto es 100% humano, nada hecho con inteligencia artificial. Así que bueno, como siempre, muchísimas gracias por habernos escuchado. Gracias por haber acompañado a estos dos chicos durante su primer día de vacaciones. Durante 1 hora y 25. Si los escucharon corrigiendo, si los escucharon en el bondi, si los escucharon en el subte, si los escuchan en su casa cocinando, lo que sea, les agradecemos un montón. Acuérdense que nos pueden ir a buscar en YouTube para ver todos nuestros contenidos que hacemos de formato contenido medio, 10 minutos de explicación de un montón de temas que les pueden llegar a gustar. Y bueno, y los leemos. Los leemos porque esto está por y para ustedes. La idea es que interactúen, que nos comenten qué les pareció, qué piensan ustedes que va a pasar con la inteligencia artificial, cómo la usan, si no la usan, si la usan para irse de vacaciones, si la usan para, no sé, que les respondan exámenes que tal vez nosotros les hicimos. Así que la Son verdad, las charlas que tenemos que tener. Exactamente. Los leemos en todos los comentarios, en Instagram, en YouTube, en Facebook, en TikTok, en donde quieran. Así que nos vamos a volver a ver seguramente la semana que viene. Con un tema distinto. Ya van a ver de qué vamos a hablar la semana que viene. Van a tener que aguantar unos 7 días más. Y bueno, muchas gracias por vernos y nos vemos en el próximo episodio. Hasta la próxima. Adiós.